Del bloque 2 está desde la segunda nota. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Juan Carlos Uribe, coordinador de Chequea Bolivia. Muy contentos de tenerlos en esta segunda tutoría como Chequea Bolivia de este programa de actualización. Hoy nuevamente va a dar la tutoría Alex Ojeda. Me disculpo por la primera tutoría. Hemos hecho un cambio a la metodología en Chequea Bolivia. Los cursos que dábamos los dábamos de otra forma y la primera tutoría quisimos hacer una pequeña mejora. Nos salió muy bien, así que estamos un poquito dando un paso atrás y vamos a continuar con la metodología que siempre ha dado Chequea Bolivia, que nos ha funcionado muy bien y creo que también va a funcionar en este curso. Con Alex van a tener 3 tutorías en esta unidad temática que se llama Pensamiento Crítico. Alex, todas las tutorías, que son 3, va a dar unas clases, va a dar unas tareas, y esas tareas ustedes tienen que entregarlas hasta el domingo, antes que empiece la segunda unidad. Esas tareas tienen que subirlas a la plataforma. Es por eso importante que todos ustedes ya por lo menos hayan entrado, aunque sea un minutito, a la plataforma a ver qué cosas hay ahí, para que puedan después ya leer y subir las tareas. No se olviden, es importante eso. Alessandra y Jennifer les van a ayudar a través del WhatsApp si alguno no tiene su credencial o si tiene dificultades para entrar a la plataforma. Entonces, como han visto, lo que queremos es que practiquen un poco. Creo que la primera tutoría ha sido un poco fuerte al pedirles que ese momento hagan el trabajo, pero ahora estamos flexibilizando eso. Entonces, Alex va a tratar de hacer un poco más de reflexión, de reforzar las cosas que hemos puesto en la plataforma virtual. Pero sí necesitamos que ustedes practiquen, si no es en la tutoría en su casa, que resuelvan los ejercicios. Para eso, en las próximas clases también vamos a trabajar de forma real y se van a subir algunas de las tareas a 2 cuentas que hemos creado, una en Twitter y otra en Facebook. Son cuentas privadas, es decir, que solo ustedes las ven, nosotros los tutores y nadie más. Entonces, no se olviden, los que tienen Twitter, seguir a la cuenta del curso, y los que tienen Facebook, seguir o solicitar amistad a esa cuenta. Le voy a pedir a Alessandra que ponga al grupo las 2 cuentas para que los que no siguen, por favor sigan, porque sí vamos a hacer unas prácticas en eso. Entonces, no quiero quitarle más tiempo a Alex para que dé la tutoría. Alex es un sociólogo digital. Alex ha escrito muchos libros, algunos con Chequea Bolivia, y esta materia que es pensamiento crítico realmente es muy importante, principalmente para los periodistas. Los periodistas ahorita tienen que convertirse en el eslabón más fuerte contra la desinformación. Si ustedes han seguido los medios hoy día, han sacado una publicación sobre el despido de Luis Calvo de la caja petrolera, que al final fue una noticia falsa, pero todos los medios la han publicado como verdadera. Entonces, eso nos tiene que ayudar a reflexionar de que si nosotros vemos alguna noticia, siempre debemos cuestionar de dónde viene, cómo viene, la fuente, y hacer una pequeña verificación y algún cruce para evitar tener estos problemas. Entonces, adelante Alex, por favor, adelante con la clase, y muchas gracias nuevamente, queridos colegas. Un gran abrazo. Adelante, Alex. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos. Así es, vamos a continuar con el curso de pensamiento crítico. Como decía Juan Carlos, yo me dedico principalmente a la investigación, entonces vamos a transmitirles algunos elementos que se usan en investigación empírica con datos, pero también otros elementos reflexivos que hacen al pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar un poquito la modalidad, ya no vamos a hacer tanto ejercicios aquí, sino que yo voy a exponer más, como decía, vamos a ajustar, yo voy a exponer más y voy a solicitar su participación en algunos momentos para que sea un poco más dinámico eso, y al final les voy a explicar los ejercicios que tienen que hacer para el domingo, que no son muy complejos, pero la idea es que puedan aplicar lo que vamos a ver ahora, ¿no?
Bueno, estamos en pensamiento crítico. Como les decía en la primera clase, voy a hacer un rapidito lo que hemos visto en la anterior. Como les decía en la anterior clase, el pensamiento crítico no tiene tanto que ver con habilidades exclusivamente o del periodismo o de la informática. Van a tener cursos, van a tener otras unidades temáticas exclusivamente de verificación de noticias y otro de habilidades digitales, ¿no? El pensamiento crítico en realidad tiene que ver con estas tres disciplinas, ¿no? La filosofía, la lógica y la ciencia. Y de estas tres extraemos, como les decía, de la filosofía la reflexión, poder cuestionarnos, de la lógica la coherencia y de la ciencia la capacidad de observar sistemáticamente algo, ¿no? Entonces, todos tenemos esas habilidades ciertamente, pero tendemos a usar lo que el psicólogo Kahneman llama pensamiento rápido, porque es más cómodo, es más efectivo, es más eficiente. No tenemos que pensar todo, ¿no? Para hacer. Cuando ya dominamos una profesión, un oficio, entonces empezamos a hacer cosas bien rápidas, ¿no? Y usamos pensamiento rápido. El problema es que nos puede engañar en un contexto de sobreinformación y necesitamos usar pensamiento lento para ser pensadores críticos. Entonces, el pensamiento lento tiene este conjunto de habilidades: interpretación, análisis, evaluación, agrupación, inducción, deducción, etcétera. Y de eso hemos, no sé si recuerdan, de esas habilidades de pensamiento crítico, que son habilidades de pensamiento lento, hemos, eh, hemos explicado y hemos hecho unos ejercicios ya al anterior sobre un par de ellos, análisis, síntesis e inducción y deducción. Entonces, si se acuerdan, aquí, y esto lo hicieron bien, hicimos este ejercicio bien, el análisis y la síntesis, ¿no? El análisis es poder agarrar un todo o un tema y descomponerlo en sus partes para entenderlo mejor. Damos el ejemplo de la rana, ¿no? Que antiguamente en colegios se diseccionaban ranas para poder ver cómo funcionaban. Algo similar hay que hacer con temas. Y la síntesis es agarrar más bien varios casos, como pueden ver en el gráfico, y sintetizar algo sobre ese conjunto de casos. Dimos un ejemplo sencillo de una casa, si se acuerdan. ¿Cómo podemos analizar una casa? Por sus áreas funcionales, y sus áreas funcionales tienen determinados cuartos o habitaciones, ¿no? Eso es en el caso del análisis. En el caso de la síntesis, tendríamos que agarrar varias casas, y de esas varias casas tendríamos que extraer alguna propiedad en común para decir algo en común o en sintético sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si no tuvieran alcantarillado ni agua potable, podemos concluir este barrio no tiene servicios básicos, ¿no? Eso es una síntesis, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo, pero hicimos con ustedes un ejemplo real y no más difícil de entender, que es las formas de transmisión del COVID, ¿no? Entonces les pasé esta nota de prensa de la OMS y les pedí que hicieran un análisis sobre cómo se transmite el COVID-19 mediante un esquema jerárquico que nos ayuda a poder descomponer a un tema y responder a la pregunta si el COVID-19 se transmite por el aire, haciendo una síntesis de lo que han leído, ¿no? Entonces, varios han hecho un ejercicio muy interesante, hemos dado vueltas en esto, hemos hecho este círculo, el círculo hermenéutico, que es ir del todo a la parte y del parte al todo, y hacer análisis y síntesis, y hemos podido comprender mejor el tema, ¿no? Sin embargo, decíamos, si recuerdan, que se necesita además otros procedimientos para establecer conclusiones de forma más certera. El análisis y la síntesis nos ayudan a entender algo, o sea, nos ayudan a interpretar algo, comprender algo. Pero para establecer para establecer conclusiones más seguras, además de esas, necesitamos la deducción y la inducción. Si se acuerdan, la deducción e inducción la hemos definido primero de forma general. En la deducción partes de un hecho general, le agregas un hecho particular y concluyes una conclusión particular a partir de concatenar esos dos anteriores hechos, ¿no? En la inducción, sin embargo, lo que haces es agarrar varios hechos particulares chiquitos, acumularlos, ver su coherencia, ver que no se contradigan y sacar una conclusión general, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo se hace este tema, ¿no? Y dimos ejemplos de esto, ¿no? Bueno, la deducción se usa más en matemáticas, en lógica, pero también en religión, en política. La inducción se usa más en ciencia. También en periodismo se podría decir, ¿no? Más de inducción, pero al final se combinan y se complementan también, ¿no? Dimos un ejemplo, recuerdan, ¿no? El ejemplo de la deducción clásico, ¿no? Acaso el hecho general
todos los hombres son mortales, así un hecho incontrovertible, verdadero, totalmente verdadero, porque no hay un solo caso de un hombre inmortal. Y luego pongo un hecho particular. Donald Trump es un hombre, por tanto, Donald Trump es mortal, ¿no? Y podrían cambiar la persona, podría ser yo o ustedes, pero quiero que se fijen más que todo la estructura de la deducción, ¿no? Y bueno, en esta creencia, el hecho general, o también llamado premisa mayor, podría haber ido otra verdad aceptada. Se podrían extraer conclusiones también de eso, ¿no? Vamos a ver algo más adelante. En la inducción, sin embargo, se recuerdan que les daba este ejemplo, ¿no? De las lagunas, de las garzas blancas en la laguna Lalay. Y iba del siguiente modo, ¿no? Les decía, contaba mi experiencia, yo como observador de aves, digamos, ¿no? El domingo fui a la laguna Lalay y vi 3 garzas blancas. El lunes fui a la laguna Lalay a las 10 y vi 5 garzas blancas. El martes volví a ir y vi 6 garzas blancas, por tanto, todas las garzas son blancas, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta inducción? Ya lo discutimos un poco, a ver. O sea, tiene la forma de inducción, pero hay algunos problemitas que tienen. ¿Qué dirían? A ver, algún participante. ¿Qué problema tiene esta inducción que está presentando en la pantalla? Lucía. Aquí, presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Que generaliza el color de las garzas y que no necesariamente tienen que ser blancas. Exacto, ese es un problema, ¿no? Pero podría ser el caso de que sean blancas, si es que hubiera hecho una muestra más grande o hubiera visto a todas las garzas, ¿no? Pero resulta que, fíjense lo que va a caer. ¿Qué es? Una garza negra, ¿no? Entonces existen las garzas negras, solo que yo, como observador, no la he visto. Alex, No la he visto. buenas noches. Dale, Giovanna, adelante. Quizás también un poco por qué inducimos esto, porque decimos el domingo, el lunes, y estamos como haciendo una cronología del hecho, ¿no? Y al final determinamos ya con el concepto que damos, ¿no? Sí. Como que hacemos una cronología que al final ya nos da a pensar que el resultado final, ¿no? Todas las garzas son blancas. No sé, Sí, da la impresión de la cronología, y son varios casos, pero en realidad son 3 casos. Generalmente en estudios grandes tienes que hacer más observaciones. Yo he visto 15 garzas, pero ¿cuánta es la población total de garzas? ¿No? Habría que preguntarnos eso. María Cecilia, adelante. En realidad lo que tú nos recomendaste era hacer puntualizaciones para evitar que haya sesgo de información, ¿no? Es decir, de tal a tal día, solamente en la laguna Lalay, en tal época del año, llegan garzas blancas. Así. Exactamente. Evitas, ¿no? Gracias, María Cecilia. Cometer un error. Sí, gracias, María Cecilia. Los dos, ¿qué puedo hacer para mejorar esa de inducción? Uno es tener más casos. Uno es conseguirme más casos, ya sea por enumeración completa, que es difícil hacer una enumeración completa. Primero tengo la lista de la población y luego voy a cada uno. O una muestra representativa, que generalmente se hace con aleatoriedad. Si hago eso, ya puedo tener una mejor conclusión. Pero a veces es difícil hacer eso, y María Cecilia nos ha dado la otra opción que discutíamos la anterior vez, que es la de adecuar la conclusión, ajustarla a lo que realmente se ha visto, ¿no? Agregar ciertos adjetivos, adverbios, reducir los casos para que realmente haya un ajuste entre lo que se ha visto y la conclusión, ¿no? Entonces, eso es. Pero ya pueden ver la forma general. Alex, hay un poquito, sí, antes de Claro pasar, que sí, dale, Roberto. En base a lo que nos está señalando, si esta inducción y los hechos que vamos describiendo los acompañamos, como en este caso tenemos en pantalla con solamente garzas blancas, estamos mostrando como que una realidad, y alguien puede quedarse con eso, de que todas las garzas son blancas por la secuencia de hechos que hemos descrito para llegar justamente a
a esa afirmación y esto lo acompañamos además con una imagen y nos quedamos con parte de una realidad que puede ser tomada como un todo. Exactamente. Muy gracias, Roberto. Justamente dentro de un momentito vamos a llevar un nuevo tema que se llama sesgos cognitivos y ahí está precisamente lo que menciona muy bien, que es el tema del efecto de encuadre, le llaman, ¿no? Debe tener otros nombres, pero en psicología le llaman efecto de encuadre, en comunicación le pueden llamar otra cosa, que justamente es eso, ¿no? Agarras este encuadre y ya por pensar que en realidad es un encuadro, es una parte, pero estás pensando que muestras como si fuera el todo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sí, gracias. Vamos igual a discutirlo un poquito más adelante eso. Les daba también otro segundo ejemplo un poco más personal y gracioso para empezar con ejemplos sencillos, pero después esto se usa incluso en temas de investigación del COVID, como hemos leído, ¿no? Pero les daba el tema de frutas no frescas y dolor de barriga, ¿no? Entonces les mostraba que hay una forma de inducir esto. Si voy comiendo varias frutas que están descompuestas varios días y también uno de mis familiares, podría concluir que hace doler, ¿no? Esto tiene todavía los problemas de la muestra, pero aún así es cierto conocimiento con cierto grado de fuerza, ¿no? En cambio, podría haber partido también por una deducción. En vez de hacer caso por caso, podría agarrar un estudio bueno que ya ha analizado y ha visto en el microscopio las frutas que se descomponen y ven cómo empiezan a crecer gérmenes dañinos, ¿no? Y yo puedo agarrar ese hecho general, entonces las frutas descompuestas contienen gérmenes dañinos que hacen dolor a la base. Hecho general. Esta es deducción, ¿no? Y luego veo una fruta que estoy a punto de comerme, ¿no? Este plátano está descompuesto, por tanto, este plátano me hará doler la barriga, ¿no? Entonces, esa es una deducción, ¿no? Circunscrita que sirve, ¿no? Las deducciones también nos ayudan a poder acercarnos a la verdad, que es lo que queremos, ¿no? Y aquí pueden ver, como les decía, a veces puede haber problemas con las proposiciones, si son ambiguas, eso hay que ver, o con la conclusión, que se puede ir por la tangente. Puedo tener buenos hechos, pero mi conclusión es nada que ver, entonces no. Y otro problema también que vemos es que la inducción siempre es progresiva, ¿no? Entonces es como, se evalúa en grados más que todo, entonces necesita actualización y triangulación. Justamente vimos un ejercicio, ¿no? De esto, de que, bueno, posteriormente, 3 meses después de esa nota de prensa, la OMS ya aceptaba con mayor grado de probabilidad el tema de los contagios vía aire, y allí tenían 10 razones que decían por qué si se contagiaban por aire. Eso está para el ejercicio y pueden hacerlo hasta el domingo, no hay mucho problema. Y aquí les quiero comentar, sin embargo, que puede haber también malas deducciones y malas inducciones. Algo que normalmente hacemos mucho, atención aquí, es en vez de poner un hecho general, verdadero, fíjense, ponemos una creencia político-religiosa o social incluso. Entonces ahí está. Luego le agregamos un hecho particular y concluimos algo, ¿no? Por ejemplo, todos los marcianos, voy a decir, todos los marcianos somos trabajadores. Y luego hay una persona, es Juan es marciano, por tanto Juan es trabajador, ¿no? Y todo queremos agasar muchas veces tendemos, la ciudadanía a veces tiende a esto, ¿no? A agasar creencias políticas y religiosas, de ahí quieren deducir cómo funciona el mundo. Y es un problema. Te ayuda ciertamente y hay que ser respetuosos. Eso se va a ver en el módulo de discurso de odio. Eso no quiere decir que, digamos, hay que digamos, negarlo totalmente, ¿no? Pero no, en temas de información verdadera o falsa, no de opinión, sí, esto no es una mala deducción, ¿no? Lo otro que hacemos es una mala inducción. Hagamos un hecho y concluimos. Un hecho, ¿no? Y esto se llama evidencia anecdótica, lo vamos a ver más adelante, pero les quiero mostrar esto porque también podemos hacer pseudo deducciones y pseudo inducciones, ¿no? De estas formas y otras que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces hay que estar, de nuevo, la recomendación en deducción, un hecho general verdadero. Y si es aceptado también mejor, y si es incontrovertible mejor. Más fuerte va a ser la deducción.
Y en la inducción hay que tener una buena cantidad de casos o incluso es una muestra representativa. O, y si no se tiene, bueno, hay que hacer conclusiones más humildes, ¿no? Eso. Bueno, ahora vamos al tema nuevo. Ese era el repaso nomás. Aquí sé que tienen mucho que decir y lo vamos a, ya les voy a dar el espacio, pero les voy a ir comentando. Ya hemos visto las formas correctas de razonamiento y se han fijado que no son muchas, son pesadas de hacer, son un poco tal vez abusivas, pero son las estándar y las que hay que hacer, ¿no? Lo interesante es que las formas incorrectas son más. Es decir, hay muchísimas más formas incorrectas de razonar que formas correctas, ¿no? Entonces es un poco complicado a veces encontrarlas, identificarlas, clasificarlas, pero tenemos una clasificación. En primer lugar, los sesgos que se estudian en psicología y en segundo lugar, las falacias que se estudian en lógica. Entonces esto nos ayuda a identificar trampas del pensamiento que vamos a ver, ¿no? Dos de esas trampas tienen que ver con dos tipos de actitudes, vamos a llamar, ¿sí? Actitudes o costumbres que son necesarias primero cuestionarlas, ¿no? La primera es lo que se llama el pensamiento egocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas humanas necesitamos tener algo de egocentrismo, algo de estima, vamos a decir, la podemos llamar autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo es duro, hay incertidumbre, necesitas tener fuerza interna para afrontar las cosas, o sea, todos, no egocentrismo, pero todos nos centramos en nosotros y tenemos autoestima. Pero si nos centramos demasiado, podemos llegar a lo que se llama pensamiento egocéntrico, que consiste en solo aceptar como verdadero lo que creo. Eso le llaman el pensamiento egocéntrico, el pensamiento crítico, ¿no? Y no acepto un estándar de nadie más. Entonces el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? ¿Recuerdan de eso de filosofía? Protágoras, ¿no? El relativismo. Y dijimos que relativismo no es pensamiento crítico, la primera clase. Entonces, el problema es que tenemos que ir un poquito más allá de nosotros. Pensar en algunos estándares para poder discernir qué es la verdad o no. Esto no quita la intuición es buena, encontrar patrones, ¿no? Pero la idea es que no solo creamos no solo aceptemos como verdadero nuestras creencias individuales, ¿no? Eso dice. Entonces, superar un poco eso y pensar que hay estándares, hay algo común que podemos encontrar, que es difícil porque no todos están dispuestos a aceptar el mismo estándar de verdad, pero la idea es poder ampliar ese círculo de argumentación en este caso. El otro tiene que ver más que todo con el grupo social y es el pensamiento sociocéntrico. El pensamiento sociocéntrico, esto les puede ser familiar mucho, bueno, Bolivia es un poco colectivista. Entonces, el pensamiento sociocéntrico consiste en tomar como verdadero todo lo que nuestros grupos de pertenencia nos heredan, nos dicen, nos enseñan. Y aquí hay varios, no solo es lo étnico, ¿ya? Sino tiene que ver con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y otros grupos etarios, grupos de pares, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que todo lo que te digan es mentira, ¿no? La idea es que no aceptes de buena a la primera, ¿no? Al menos ese es el planteamiento desde el pensamiento crítico, de que aceptar sin cuestionar todo lo que nos digan. Y obviamente tenemos todos afecto por nuestros grupos sociales, si no podríamos vivir, somos animales sociales, necesitamos pertenencia, que nos estimen, necesitamos cierta identidad social, pero ahí está una trampa, ¿no? Esto el filósofo Francis Bacon le llamaba el ídolo de la tribu, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto también, ¿no? Ni el pensamiento eurocéntrico ni el sociocéntrico, hay que tratar de llegar a cuestionamientos, a análisis críticos más amplios que solo esto, ¿no? Bien, y ahora lo que hay que ver es esta investigaciones de psicología social que nos arrojan los sesgos cognitivos. ¿Qué son esto de los sesgos? En sencillo, fíjense la imagen. Y ustedes deben conocer, han debido hablar han debido escuchar eso de los sesgos. ¿Quién
¿Quién nos dice, nos comenta qué es esto de los sesgos cognitivos y qué tiene que ver con este tema de la desinformación o el pensamiento crítico? Ahí pueden ver una figura que ilustra, ¿no? Y ya luego les voy a comentar. Pero si alguien quiere intervenir, adelante. Alex, errores del pensamiento. Son errores que nosotros, a ver cómo lo digo, de acuerdo al pensamiento que tenemos, solamente aceptamos una realidad, nos cerramos en algo, entendiendo que esa es una verdad. Sí, sí, Roberto, gracias. Errores, accesarnos, sí, va por ahí exactamente. Ahorita vamos a... ¿Alguien más quisiera para complementar? Perdón, Alex, de repente tú puedes observar una realidad y de acuerdo a tus creencias o ya sea el egocentrismo o el sociocentrismo, uno puede interpretar esta realidad y verla a nuestro modo y llevar esa información de acuerdo a lo que nuestras creencias, ¿no? Ya, gracias, Edwin. Sí, va por ahí, justamente. Franco. Alex, yo veo las cosas de una manera, pero son otra manera. Eso más o menos es el sesgo cognitivo. O sea, es de una forma, pero yo la estoy viendo de otra manera, digamos, en mi interpretación. Hola, Alex. Gracias, Franco. Eliana. Alex, buenas noches. Alex, bueno, por la figura también que un poco nos muestras, da a entender de qué es lo que vos recibes, lo que entra, y cómo en tu cabeza se procesa y lo que sale, o sea, lo que vos piensas de eso, es la imagen que más o menos nos da a entender, ¿no? Algo que recibes de afuera y en tu cabeza se procesa de acuerdo a lo que vos crees que es, ¿no? Y al final lo que sale, la conclusión que sacas de eso, ¿no? Interesante. Yo creo que son factores que intervienen de alguna forma en lo que vas a expresar y que lamentablemente no llegan a ser objetiva, ¿no? Nuestro texto, ¿no? Lo que vayamos a emitir, ¿no? Son factores que de alguna forma intervienen y pueden hacer que omitamos ciertos puntos o que agreguemos otros, ¿no? Que alteren realmente la realidad. Gracias, Rafael. Eliana. Gracias, buenas noches. Yo con lo de los sesgos cognitivos también veía un tema de disonancia cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo lo que digo no repercute en lo que hago o genera una contradicción, ¿no? Y en esos sesgos cognitivos también se generan como... O sea, el sesgo cognitivo a veces sucede porque uno encuentra como contrariedades, ¿no? Y claro, al no poder comprenderlas, definitivamente, o sea, el cerebro va a tratar de encasillarlas en lo conocido, ¿no? Y en eso igual, claro, no es que sea incluso a propósito el sesgo cognitivo, sino que tiene que ver también con la cantidad de información adecuada, correcta que exista en su entorno. Gracias, Eliana. Finalmente, Grover. Buenas noches. Me parece que sí, el sesgo cognitivo tiene que ver con lo que es el dogma, las creencias que tenemos. Tenemos muchos nosotros culturas diferentes, contextos diferentes, y a través de esas particularidades nosotros podemos formar un pensamiento que puede influir en la información. En este caso puede haber sesgo en contexto, en economía, de diferente manera de pensamiento, sea del ámbito profesional o sea del ámbito de los hechos, de los reales, ¿no? Gracias. Gracias, Grover. Hay alguien más. Bueno, María Cecilia. María Cecilia. Sí. Ahora sí, perdón, creo que me bloqueó. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ok, sí, el sesgo cognitivo es un efecto psicológico que distorsiona nuestra manera de ver y de
percibir la realidad. Esto afecta nuestras evaluaciones y procesos de toma de decisiones, porque inclusive puede afectar hasta nuestros propios recuerdos. Por eso viene cognitivo, de conocimiento, del griego cognos, ¿no ve? Entonces, cuando uno tiene este sesgo, inclusive llega a alterar sus recuerdos y sus memorias para poder adaptarse a lo que uno quiere ver. Es un poquito como dice el poeta, ¿no ve? Nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del cristal con el que lo miras, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Sí, esa es una distorsión, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de acercarnos a la verdad. Hay una verdad, ¿no? Solo que es difícil acercarnos y vamos a lograrlo. Gracias a todos por su participación. Todos han dado están comprendiendo de lo que trata esto del sesgo cognitivo, ¿no? Un poquito definiendo de forma más cortita, si pensamos, la cognición tiene que ver con este proceso de pensamiento, ¿no? Entonces aquí podemos ver esto como un sistema y aquí vemos esto como una entrada y esto como una salida. Entonces, en parte del proceso hay algo que se ha hecho que lo ha distorsionado un poco, ¿no? Y es una tendencia que todos tenemos, ¿ya? No es que lo tiene un grupo nomás, en realidad tenemos todo, y es una tendencia, no es que todo el tiempo caemos en esto, pero tendemos a veces unos más, unos menos, depende si estamos atentos, si estamos apurados, o si tenemos alguna apuesta emocional en el tema, ya sea de estima u odio, ¿no? Entonces, esos son como es un procesamiento distorsionado de la información y afectan, ¿no? Como decía, la memoria, el aprendizaje, a veces la toma de decisiones, a veces recordamos cosas así que recordamos lo que nos conviene, lo que no nos conviene, ¿no? Así, ¿no? Pero en realidad todos podemos salir si estamos más atentos y se puede evitar. Veamos algunos sesgos ahora sí. Uno general primero. Se llama el efecto de la tercera persona, ¿no? Que no nos deja... Este efecto es bien interesante. Miren, el efecto de la tercera persona consiste en atribuir que solo los otros pueden caer en algo negativo. En este caso, la desinformación. Solo los otros pueden ser engañados, manipulados, desinformados, mientras yo no, pues yo no. Yo soy un pensador crítico, no puedo decir eso, ¿no? Pero es falso. Es un sesgo porque la verdad es que todos pueden caer en desinformación y hemos caído en algún momento, ¿no? Todos y vamos a caer algunas veces más, pero la idea es caer menos, ¿no? Y la idea es prepararnos para no hacerlo. Todos están sujetos a esto, ¿no? Entonces hay que ser realistas y saber que tanto los otros como uno mismo puede caer en sesgo en desinformación, ¿no? No solo es la tercera persona, también la primera persona, ¿no? En Chicago yo hice una encuesta recientemente sobre el tema de desinformación para Cochabamba y salió que varios conocen el tema de la desinformación, ¿no? Pero hay una interpretación que yo hago y que es que, claro, puedes decir que el otro desinforma, pero la clave es que digas que tus allegados o tú mismo desinforma, o bueno, no, es difícil decir eso, ¿no? En temas políticos principalmente. Pero lo otro también es saber si el otro puede caer. La pregunta es, ¿tú también puedes caer? Eso es lo difícil de aceptar, ¿no? Y ese es un sesgo cognitivo, ¿no? Podemos decir, el otro desinforma, pero no van a ser, y los tuyos, los que aprecias, desinforman. Así. Eso es más difícil de aceptar, ¿no? Pero este es el más interesante y este les va, seguro que han escuchado. Este es el que más se usa y es el que más causa consumo de desinformación, que es el sesgo de confirmación. A ver, unas 2 o 3 personas, esto sí han debido escuchar. Este es el sesgo de los sesgos más famosos, ¿no? ¿En qué consiste? Licenciado, me parece que eso viene como es en el periodismo, el perogrullismo, ¿no? Perogrullo, que todo lo que se habla o se dice de un hecho tiende a ser verdadero, lo que no es tal cual, ¿no? Entonces, parece que tendemos muchos a tener ese tipo de información falsa que no es verdadera, ¿no?
Ya, a ver. Se está aproximando. A ver, ¿alguien más? ¿Puedo Alex. opinar? Edwin y luego Franco. Entonces, es aquella información o certezas, digamos, que hacen que confirmen nuestras creencias y puntos de vista, ¿no? Buscamos información que avalen aquellas creencias o de nuestros grupos, ¿no? O sea, no sé, de repente poner un grupo X y todo lo que cree, recolectamos información que afiancen esto y digan que nosotros... Sí, justamente por ahí. Gracias, Edwin. Yo considero que es esa información que de repente vemos en las redes sociales y lo compartió alguien que conocemos o a quien nosotros seguimos y o admiramos, no sé. Entonces vemos que lo ha compartido y simplemente lo damos por cierto y lo volvemos a replicar, digamos. Ya, está bien. Hay un factor importante. Gracias a todos. El nombre mismo lo dice, confirmación. Es aquella información que aceptamos como verdadera sin hacer inducción, deducción, nada. ¿Saben por qué? ¿Por qué aceptamos como verdadera sin hacer inducción, deducción, análisis, síntesis? Porque confirma lo que creemos. Ese es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a aceptar información como verdadera simplemente porque confirma nuestras creencias. Y aquí pueden ver un dibujito, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, el partido azul, el partido rojo. Los del partido rojo compran solo noticias de este lado e ignoran el otro. Y los del partido rojo solo consumen estas e ignoran el otro, ¿no? Entonces, tiene que ver con el consumo de desinformación, ¿no? Y es un poco complicado salir de esto, pero porque es doloroso emocionalmente, como vamos a ver más adelante. Pero es algo que afecta mucho al consumo, ¿no? Y tiene que ver con creencias personales y sociales, ¿no? Pero sigamos viendo más sesgos. El siguiente sesgo se llama el sesgo de anclaje y es la tendencia a considerar la primera pieza de información que veo como verdad, como más confiable que las subsiguientes. Es decir, por ejemplo, ese ejemplo que daba Juan Carlos al inicio de Calvo, ¿no? Entonces he visto la primera noticia y decía una cosa y eso se queda más a veces, pero luego viene la segunda, tercera y como que a veces hay la tendencia a ver a la luz de la primera a los demás. Entonces, el sesgo de anclaje dice eso, ¿no? Hay esa tendencia. No quiere decir que es una ley que pasa todo el tiempo, no. Es una tendencia que a veces hay y que hay que evitar y que hay en el consumo, ¿no? Entonces, lo primero que veo, eso creo más. Y no es correcto, porque más bien es al revés. Si haces pensamiento lento, tendrías que acumular varias piezas de información y triangular y de ahí extraer, no solo lo primero, ¿no? Pero hay ese sesgo. Otro sesgo es el sesgo de la facilidad cognitiva. Igual afecta al consumo de información. La facilidad cognitiva consiste en aceptar aquella información que entendemos fácilmente. Entonces yo voy en redes, digamos, veo un post cortito o con un dibujo, entiendo, por tanto esa política está mal, por tanto ese grupo está mal, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he entendido rápido. Pero, ¿qué pasa con la información que es más complicada de entender? Por ejemplo, un informe de 30 páginas, con ecuaciones, con gráficos, con metodología. Eso es más difícil de entender. Leemos eso, tendemos a leer. Generalmente, lo que es difícil, lo tendemos a ignorar, pero lo que entendemos rápido, tendemos a leerlo, pero también a aceptarlo, porque lo hemos entendido. No es difícil de entender, ¿no? Ese es un problema. Ciertamente el público a veces no quiere leer cosas complicadas, ¿no? Pero ahí hay que como cualificar la opinión pública y es un trabajo también de esto, ¿no? Con el tiempo aprender a leer informes científicos, como hemos hecho con ustedes, ¿no? Con el tiempo aprender a leer inducciones más elaboradas de científicos, eso de las pruebas clínicas y demás, ¿no? Entonces es un sesgo. Lo que entendemos tendemos a aceptarlo más que lo que no entendemos. Pero lo que no entendemos, no porque no lo entendamos, es falso.
Y lo que entendemos rápido, no porque para que es fácil para mí es verdadero, ¿no? Ese es un sesgo. Luego tenemos el efecto de encuadre, que justamente nos daba un ejemplo muy bueno Roberto, que tiene que ver con la tendencia a aceptar publicación por la forma, aceptar como verdadero algo por la forma y no por el contenido. Entonces, por el color, por la situación, por el fraseo, ¿no? O cuando alguien lo dice de forma más elocuente, etcétera, ¿no? Eso se usa mucho en político, pero también visualmente, ¿no? Cuando en realidad hay que tomar en cuenta el contenido mismo. Es verdad, a veces la forma es un indicador de calidad, ¿no? Pero no siempre, o sea, no necesariamente. No necesariamente. A veces sí y a veces no, entonces es contingente, entonces no es un buen criterio para elegir. Te puede dar algo de pistas, ¿no? Pero no es concluyente como la inducción, la deducción. Esos son algunos sesgos cognitivos. Yo les invito a revisar, hay muchos más. Yo les he mostrado los que están más relacionados con información. Pero ahora, digamos que los sesgos cognitivos tienen que ver más con procesos psicológicos del ego, de los grupos sociales o las emociones, pero también estas falacias lógicas que tienen que ver más con la construcción de los argumentos, aunque algunas también se parecen estilo sesgo, como vamos a ver. Las falacias lógicas, hay mucho de esto también en información y aquí van algunas de las más conocidas. Esta es mucho, esta deben conocer, la falacia ad populum, ¿no? La falacia ad populum es la falacia de la apelación a la mayoría, ¿no? Es una falacia que afecta a la deducción. ¿Por qué afecta a la deducción? Porque usamos hechos generales aceptados por una mayoría. Pero no porque sean aceptados por una mayoría quiere decir que son verdad, ¿no? Esa es la falacia de apelación a la mayoría. Si yo tengo 5 amigos y de los 5 amigos 4 dicen A, pero uno dice B, entonces hay la tendencia a aceptar lo que me dicen los 4. No es una tendencia que tenemos como seres sociales, ¿no? Pero es una falacia. No tiene que ver con la popularidad, la verdad. ¿Con qué tiene que ver la verdad entonces? Con buenas inducciones, buenas deducciones, evidencias, datos, observaciones, como hemos visto, ¿no? Lo interesante de esta falacia ad populum es que esto ya se trataba en la antigüedad, ¿no? Esto ya se habla en el siglo V antes de Cristo, en la civilización griega, pero en las redes sociales, en la era de la información de hoy, esto está muy presente. ¿Con qué? Con la viralidad. La viralidad es una forma de falacia ad populum, ¿no? Entonces, si estamos navegando por internet y vemos algo bien compartido y bien viral, solemos tener la tendencia a pensar de que es verdadero, ¿no? Pero no necesariamente. Ahora, ¿qué pasa si es viral? Entonces, si algo es viral, ¿va a ser falso? No. Simplemente si algo es viral, puede ser verdadero como falso. Pero el indicador, el criterio de que es viral, no es un criterio seguro para concluir que es verdadero, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, como van a ver, va a haber otros colegas que son de periodismo que les van a indicar cosas de verificación de noticias, ¿no? Entonces ahí van a encontrar otros indicadores, ¿no? Esto es desde el punto de vista del pensamiento crítico. Entonces ahí tienen la falacia ad populum, no es bueno caer en esa falacia. O se aplica cuando nos comparten nuestros familiares, nuestros amigos. Es difícil decirles no a los amigos, ¿no? A los familiares, pero también por ahí llega la desinformación, ¿no? Particularmente en conflicto de 2019, ahí hay algunos datitos que hicimos y era grave el nivel de desinformación en esa época, a nivel familiar, personal ha llegado. Bueno, esto afecta a la deducción, pero luego tenemos uno que afecta a la inducción, que se llama la evidencia anecdótica, y el nombre lo dice. La evidencia anecdótica quiere decir que yo agarro una anécdota para concluir algo general, ¿no? Un solo caso para generalizar. Entonces yo puedo contar, por ejemplo, algo que me ha pasado. Alguien me contaba, tal fulano se ha curado del COVID con Mentizan. Y tú lo vas a ver y está efectivamente sano. Entonces, por tanto, el Mentizan es la cura del COVID. Claramente tiene una forma inductiva, pero es una evidencia anecdótica. ¿Qué se debería hacer? Pues no se debería usar evidencia anecdótica, se debería usar evidencia sistemática. Entonces, ¿qué se debería hacer? Bueno, se hace una muestra poblacional de los enfermos con COVID,
digamos, no sé, 600 a nivel nacional, por cuotas, por sexo, por edad, y se les aplica a todos de forma controlada a Mentizán. No se puede hacer un grupo de control, a que se les pueda dar placebo, ya. Eso podemos por aras de la simplicidad, podemos hacer un lado. Les damos a los 600 Mentizán y vemos cuántos se curan. Y ahora sí, si se curan los 600 o un porcentaje grande, ahí se puede decir que tiene algún efecto beneficioso. Pero que solo le pase a una persona es una anécdota. Y esa anécdota se puede explicar por otras razones. Sea porque la persona se iba a curar solita, sea por X razones, ¿no? Que era simplemente casualidad. Entonces, eso es anécdota, ¿no? Entonces, es una mala inducción y eso es a lo que tendemos a hacer en los prejuicios principalmente, ¿no? A veces, por un caso, tendemos a generalizar. Eso lo vamos a ver más adelante con la falacia de composición. Luego tenemos esta es la que seguro conocen más y es muy prevalente en elecciones, en conflictos sociales, en polarización, que es la falacia del falso dilema, ¿no? Esta es la que usan más y a pesar de ser una evidente falacia, a muchos les mueve al voto, les mueve a la movilización social, ¿no? Entonces, el falso dilema es presentar solo dos opciones opuestas como las únicas soluciones, ¿no? A veces escondiendo otras o a veces minimizando y dicen, no, solo ahí, estás conmigo, estás contra mí. Si no eres azul, eres rojo. Si no eres rojo, eres azul, ¿no? Hay los buenos y los malos y no hay más. Y es una falacia porque el mundo, la realidad es continua, tiene muchos grados, es muy matizada y es paradójica incluso, pero aquí te tratan de presentar de forma de este tipo de solo dos opciones, ¿no? Ese es un tipo de falacia. Ahora tenemos otro conjunto de falacias que tienen que ver con generalización de grupos sociales. Miren, yo les cuento, soy sociólogo, pero sé que muchos sociólogos y políticos y analistas políticos tienden a hablar muy fácilmente de los grupos sociales, pero en realidad es bien difícil desde el punto de vista científico. Imagínense, ser psicólogo nomás es muy difícil. Entender a una persona, tienes que hacerle, han visto, ¿no? Hay que comprender su infancia, sus temores, sus aspiraciones, tienes que hacer entrevistas largas, ver su historial, a veces hormonas, a veces situaciones mentales, y recién puedes conocer, pero algunos se animan a generalizar bien fácil de grupos sociales enteros, o hasta de las ciudades o de la sociedad, principalmente los políticos. Y algunos analistas políticos e incluso algunos de mis colegas sociólogos que trabajan para uno u otro bando y no están haciendo no están haciendo sociología en realidad, ¿no? En realidad, hablar de grupos sociales es bien difícil. Es bien difícil y necesitas mucha información, muchos datos, muchas entrevistas, pero también necesitas tener un corazón un poco más imparcial, necesitas ser más crítico para aproximarte, ¿no? Porque fácil es darles palo a uno u otro y eso es muy de discurso político, ¿no? O politiquero. Entonces, aquí vamos a ver estas falacias. La primera es la falacia de composición. Es asumir que porque conoces a una persona o dos personas de un grupo, entonces, por tanto, todo el grupo es así, ¿no? Eso se hace mucho. Por ejemplo, los cochabambinos, ¿no? Has conocido a dos cochabambinos bien comelones. Yo soy de Cochabamba. Por tanto, todos los cochabambinos son glotones, ¿no? O conoces a dos cochalos obesitos, todos los cochalos son gorditos, ¿no? No, eso es una falacia de composición, no se procede así. Lo otro es un poco al revés, la falacia de división. Asumir que la característica de todo el grupo se aplica a cada individuo, ¿no? Entonces aquí tienen que ver los estereotipos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, suponiendo el tema de los cochabambinos, ¿no? Los cochabambinos son todos glotones, comelones, y luego conoces a un cochabambino, Juan Carlos, digamos, Juan Carlos Uribe. Tú eres cochabambino, por tanto, eres glotón, ¿no? Eso es una falacia de división también. Claro, podemos bromear con eso, pero a la hora de ser, digamos, de aproximarnos a la verdad o la información de hechos, de la información factual, entonces son falacias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas dos falacias.
tanto producirlas como identificar cuando alguien más las está usando, ¿no? Luego tenemos otro conjunto de falacias que tienen que ver más con las emociones, ¿no? Entonces se parecen un poco a ciertos sesgos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la apelación al rencor. Esto hacemos mucho. Yo también lo hago a veces y trato de no hacerlo. Pero es, por ejemplo, es descartar, decir, es falso lo que ha dicho esa persona porque la odio. Por ejemplo, yo odio al ministro X. Entonces, como dice algo, entonces, yo lo odio, por tanto es falso. Bueno, no razón así, ¿no? Pero está operando. Es ese. Seguro está diciendo cosas falsas, ¿no? Puede que sí, puede que la mayoría de las cosas que sean falsas, pero eso se determina con un análisis de la información, ¿no? No porque lo odies, ¿no? Y esto a veces caemos, el odio es algo también muy, muy natural en los humanos, ¿no? Pero hay que tratar de controlarlo, ¿no? O porque tienes prejuicios contra esa persona, ¿no? Esa es una falacia. Estoy apelando a que lo odio para decir que es falso lo que hice. Lo otro es apelación a la compasión. Y es al revés, ¿no? Es más o menos al revés. Cuando tratan de convencerte y tratan de apelar a tu compasión o a tu corazón. Y la última que se utiliza mucho en conversaciones con amigos, que es esto de golear, o también en batallas de hip hop, o en redes sociales, cuando hay una discusión y el que gana es el que le golea al otro o le hace quedar en ridículo, ¿no? Y eso es la falacia de apelación a la ridículo. Ciertamente, popularmente puede parecer eso, ¿no? Igual una batalla de hip hop, le ha dicho tal, entonces. Pero, o en redes sociales, ¿no? El que le hace el mejor chiste, esto se hace mucho porque en redes sociales hay mucho meme, hay mucho comentario sarcástico, ¿no va? Pero no tiene nada que ver, la verdad, ni con rencor, ni con compasión, ni con ridículo, ¿no? Tiene que ver con las dos cosas que veíamos al inicio. Luego, ya para ir cesando, hay unos 2, 3 más. Hay esto de las falacias lógicas que tienen que ver con la flecha del tiempo y con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos la falacia aquí, la falacia de la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza es cuando alguien afirma algo y luego el otro, digamos, el otro que está argumentando, o tú mismo, o el otro, empieza a sacar conclusiones extremas y exageradas. Por ejemplo, si les damos algunos derechos a los gatos y a los perros, alguien podría decir, claro, si le das derecho a los perros, mañana le vas a dar derechos a los gusanos y a las serpientes y a los zancudos que tienen enfermedades. Esa es una falacia, ¿por qué? Porque se está exagerando mucho y se llama pendiente resbaladizas, porque tú has dicho una cosa, o se ha afirmado una cosa y el otro ya 1000 cosas, el fin del mundo, ¿no? Y no, pues no es así, o sea, no es así es una falacia, ¿no? En realidad el proceso la realidad tiene muchas causas y todo, es un proceso complejo, entonces no se da solo por una cosita, ¿no? Esta falacia se usa mucho en debates polémicos, por ejemplo, el debate del aborto, ¿no? Entonces, luego tenemos esta otra falacia que tiene un nombre en latín, post hoc ergo propter hoc, disculpen la palabra, pero significa, si pasa esto, entonces pasa por esto. ¿Qué quiere decir? Imagínense 2 eventos. Pasa un evento y luego pasa el otro. Digamos, está lloviendo, deja de llover y pasa un avión. Y tú dices, el avión ha hecho que deje de llover, ¿no? Es cuando 2 cosas pasan al mismo tiempo o una detrás de otra y pensamos que la otra la ha causado. Pero eso no necesariamente es así. Puede ser casualidad o simplemente no están relacionados. Generalmente no están. O sea, la causalidad necesita copresencia, pero también necesita suficiencia. Entonces, no necesariamente es por eso. Y nosotros tendemos a confundirlo, ¿no? Algo que hacíamos de niños, por ejemplo, es, que no venga el profesor, así, tú dices, que no venga, y no viene, y dices, pucha, tengo poderes, ¿no? Eso se hacía mucho de niños. Es un ejemplo chistoso, pero pasa. Pero nos sigue pasando otras veces, ¿no? No significa que porque están presentes se causen. Puede pasar que sí, pero no necesariamente.
me he mojado y por eso me he resfriado, posiblemente, ¿no? Pero no necesariamente puede ser por otra cuestión. Bien, todo esto que hemos visto, ya voy a ir cesando, la clave es, a veces, a veces podemos ser, hay personas que se denominan críticas y pueden reconocer esto en otros, y está bien, hay que reconocerlo en otros, pero la clave también es reconocerlo en uno mismo, ¿no? Entonces, normalmente esto está presente, ustedes conocen temas como creencias religiosas, creencias políticas, prejuicios sociales, cuando hay riesgos naturales, cuando hay riesgos sociales o cuando se habla de muerte, ¿no? Entonces ahí generalmente hay más uso de sesgos, falacias, y también discurso de odio, pero eso es otro tema que lo vamos a ver, lo van a ver en otra unidad temática. La clave, sin embargo, aquí, como les digo, es poder ver también en nosotros mismos. Y yo les haría una pregunta. Si yo les preguntara, yo les digo, hipotéticamente, dime qué estimas, lo que sea. No sé, ya sea un partido político, un grupo social, una forma de vida, una región del país, dime qué estimas. Y yo te voy a preguntar si estás dispuesto a aceptar algo negativo de eso. Si estás dispuesto a aceptar algo negativo, ya. Entonces puedes, digamos, estás siendo crítico. Pero si no puedes aceptar porque lo estimas y sé que duele, entonces nos falta ahí más trabajo. Pero también funciona en lo contrario. Dime algo que odies. Y yo te voy a preguntar si estás dispuesto a aceptar algo positivo de eso. Y si dices, no, porque lo odio es lo peor y bla, 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 entonces hay que ser un poco más críticos, ¿no? Esto funciona también en la polarización, el discurso de odio, pero tiene que ver con volvernos pensadores críticos, ¿no? Poder aceptar que hay algo de eso, ¿no? Poder un poco ir más ahí de las emociones, de nuestras filias y de nuestras fobias, ya sea sociales, políticas, religiosas y otros. Bueno, con eso concluimos. Voy a antes de darles la palabra por si quieren comentar o preguntar, les comento que hay 2 tareitas para el domingo sobre lo que hemos visto. No son complicadas. Justamente a raíz del último que les he dicho, tienen la tarea 3, que es identificar sesgos cognitivos, y solo estamos pidiendo 2 cositas. Primero, un ejemplo de sesgo cognitivo en el que ustedes han caído alguna vez, un ejemplo, solo uno, y otro, un ejemplo de sesgo cognitivo cualquiera que ven a menudo en redes sociales. Y díganle de su nombre técnico, ¿no? Y cuéntenos un poquito. Entonces ahí van a poder poner unos comentarios. Y luego el segundo es sobre falacias. Lo mismo, un ejemplo de falacias en la que has caído y un ejemplo de falacia que hayas visto mucho en redes sociales, ¿no? Entonces es el 4. Entonces tienen ejercicio 3 y ejercicio 4, ¿no? Muy bien, entonces abro la participación si quieren comentar, preguntar, si tienen alguna duda o si tienen algún aporte, algún cuestionamiento, adelante. Bueno, para de alguna manera resumir todo lo que hemos escuchado, que está muy interesante porque nos hace pensar y en cada uno vamos encontrando ejemplos en nuestra cotidianidad y en el trabajo que nos toca. Podríamos decir, como nos puntualizabas, que sesgos cognitivos son, como habíamos señalado, ver solamente una realidad, puede ser inclusive hasta de manera involuntaria. Y ya hablando de falacias lógicas, son falacias, o sea, errores, sabemos que son errores, pero nosotros nos cerramos en eso, pese a que no es parte de una realidad. Sí, los sesgos son lo que dices, las falacias son más errores en la argumentación, ¿no? Parecen convincentes a datos, pero no lo son, y son más son como más lógicos, pero está muy bien, Roberto, gracias. ¿Alguien más desea comentar o aportar? Alex, Franco, adelante. este ejemplo
afirmar que porque un evento sigue a otro, el segundo es la causa del primero, dice. Un poquito como para pisar también en la realidad, digamos, he visto algunos comentarios en algunas páginas de información, algunos sitios web, sobre ese tema del tornado ese que afectó a algunas viviendas recientemente, ¿no? Fue grabado inclusive. Y bueno, decían ahí porque se están portando mal, que Dios lo está castigando, la naturaleza y demás. Una serie de adjetivos ahí, ¿no? Un poquito para complementar esa idea, Alex. Gracias, sí, sí, justamente ahí está plagado nuestro discurso público de estas cosas, pero es en todo, no es solo Bolivia, es en general, y ahora más con la sobreinformación, ¿no? Y nada, es cuestión de ir trabajando, identificando, comentando. Eliana. Justo ese tema de Dios para mí es muy interesante porque yo era ultra feminista, no tengo ninguna creencia, no sé creer en realidad, o sea, no creo en fantasías. Y claro, me he pasado más bien al lado pro vida precisamente porque no creo en fantasías, ¿no? Y sí, pues más bien existe, según yo, o sea, como un rechazo a la información que viene, no sé si más elaborada, más, no sé, pues no es tan fácil de comprender en un eslogan, ¿no? Y sí, hay, según yo, o sea, yo siento que más bien hubiese ese como desequilibrio entre lo que es fácil de comunicar, o sea, la difusión como, no sé, convincente, por así decir, y claro, otros medios para poder explicar, o sea, es fácil reducir un eslogan todo, pero claro, trabajar la información es pues una enredadera total, ¿no? Y claro, eso genera también un montón de, ni siquiera creo yo a ratos son tanto falacias argumentativas, en realidad hay ese sesgo que es psicológico, ¿no? Gracias, Eliana. ¿Alguien más que desea comentar? Ya, uno más tal vez. Ya se nos ha hecho... Es muy importante lo que nos acabas de, más que todo, compartir estos conocimientos, porque es el trabajo que realizamos día a día, donde realmente tenemos muchos sesgos como periodistas, ¿no? Y a veces que tenemos un concepto ya preconcebido y en base a eso también elaboramos nuestras notas, o sea, cometemos muchos errores como periodistas, que creo que esto nos tiene que servir como reflexión para nuestro trabajo que realizamos. Súper. Gracias, Giovanna. Bueno, entonces vamos a cesar. Tenemos un tema más, una sesión con ustedes mañana, donde vamos a analizar, vamos a hacer análisis de dos notas, uno sobre, pero desde el pensamiento crítico, uno de barbijos y hipoxia y otro sobre antenas 5G. Ya, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, muchas gracias. Mañana. Gracias, Hasta buenas noches. mañana.